Hola chicos de sexto, muy buenos días. Hoy vamos a trabajar matemática santillana. Vamos a ver la página 194 y 195 que lleva por título La playera a la moda. Aquí la intención didáctica de este día es que ustedes tracen cuadrados y rombos dados a partir de las características que presentan. Esta es nuestra página que vamos a ver el día de hoy. Pero para adentrarnos en nuestra actividad, vamos a repasar un poquito un tema que ya hemos visto en clase y que son los ángulos. Vamos a ver los tipos de ángulos que existen y vamos a ver cómo se van formando. Empezamos. Bien chicos, tenemos los tipos de ángulos y primero vamos a empezar con lo que es un segmento de recta. ¿Qué es un segmento de recta? En realidad, el segmento de recta es el fragmento de una recta comprendida entre dos puntos, que aquí lo marco con los dos puntos rojos. Entonces, este es un segmento de recta comprendido entre dos puntos. Después nos dicen en esta siguiente parte lo que es un vértice. ¿Qué es el vértice? Este punto rojo que aquí tengo, es decir, el vértice es el punto en donde se unen dos segmentos de recta para formar lo que es un ángulo. ¿Y qué es un ángulo? El ángulo es el espacio que existe entre estos dos segmentos. Entonces, este es el ángulo que queda en medio entre dos segmentos unidos por un vértice. Hoy vamos ahora a ver los tipos de ángulos que hay. Los ángulos se miden por grados, que es una medida como tal, pero ahora vamos a ver los diferentes tipos de ángulos para refrescar nuestro contenido. Bien chicos, tenemos aquí nuestro ángulo y este es el primer ángulo, es nuestro ángulo recto que mide 90 grados. Aquí están los dos segmentos de recta unidos por el vértice y hay una abertura de 90 grados. Este es el recto, ángulo recto. Después nos vamos a nuestro ángulo agudo. Aquí pongo la línea punteada donde sería el ángulo recto, pero este ángulo mide menos de 90 grados. Tiene una abertura de menos de 90 grados y aquí le puse un ejemplo que sería 45 grados, que es menor. Después tenemos el ángulo obtuso. Este ángulo, aquí también pongo la línea apuntada, mide más de 90 grados. Entonces aquí vemos que tiene una abertura todavía mayor que de los 90 grados. Y aquí lo único que le pongo como ejemplo sería 130. Pudiera ser más, pero solamente es un ejemplo para que vean que es más de 90 grados. Y tenemos por último nuestro ángulo llano. Como tal es un ángulo plano en donde es el equivalente a dos ángulos rectos, que serían 90 más 90, nos da 180 grados. Aquí pongo mi línea punteada, dando a entender de que la suma de ambos ángulos rectos dan 180. Como tal, estos son nuestros ángulos básicos que vamos a trabajar y que nos van a permitir poder desarrollar nuestra actividad del día de hoy. Vamos a continuar. También es importante recordar, chicos, las líneas perpendiculares. ¿Y qué son las líneas perpendiculares? Son dos o más líneas que se intersectan formando un ángulo de 90 grados. Aquí vemos esta línea vertical, una línea horizontal que se van a intersectar en un punto. Y en ese punto van a formar ángulos. Y van a formar un ángulo de 90 grados. Como tal. Cada uno de estos es un ángulo recto y van a formar un ángulo de 90 grados. Entonces, estas son las líneas perpendiculares. Son las dos o más líneas que se intersectan en un punto dado formando o generando un ángulo recto. Y eso es parte de lo que también vamos a ver aquí en nuestro libro, que nos dice lo siguiente. Ya una vez hecho estos comentarios y refrescado un poquito el conocimiento sobre los ángulos, vamos a abordar la página 194 y la página 195 de su libro Santillana Matemáticas, donde nos dicen la playera a la moda. Entonces, aquí la intención es que ustedes tracen, ya les decía yo, cuadros y rombos, dadas las características de sus diagonales. Tenemos aquí en esta imagen nuestras dos playeras, una playera que tiene en su interior una figura geométrica que es un cuadrado y un rombo. Ahora vamos a contestar lo que aquí también nos piden, ¿no? Vamos a recordar que los cuadrados tienen sus lados iguales, miden lo mismo y tienen unos ángulos de 90 grados, pero no así los rombos, es diferente. Tienen una diagonal mayor y un poquito de diagonal menor. Sí tienen sus lados iguales, miden lo mismo, pero los ángulos son distintos, no van a ser los mismos. Bien, nos dice el ejercicio número 1, revisa las imágenes y contesta. Tenemos las dos playeras de color negro y tienen sus dos estampados con dos figuras, un cuadrado y un rombo. Inciso A, ¿qué figuras aparecen en las playeras?
Entonces vemos que en la figura 1, en la figura de la izquierda, aparece hay un cuadrado y en la derecha un rombo. Después nos dicen, inciso B, los lados de la imagen de la izquierda, ¿miden lo mismo que los de la derecha? Pues sí, sí miden lo mismo, aquí aparentemente. Después nos dicen C, ¿qué tipo de ángulos son en cada caso? Los ángulos del cuadrado son rectos y los ángulos del rombo van a ser distintos, van a ser 2 agudos y 2 obtusos, a partir de las medidas que ya tenemos. Bien, después viene nuestra infografía del cuadro azul, donde siempre nos dan más información para cuando tenemos más dudas o no recordamos el tema, y eso nos sirve bastante. Entonces aquí la intención es que ustedes sepan cómo trazar estas diagonales. Entonces las diagonales en un cuadrado se caracterizan por lo siguiente. ¿Qué es una diagonal? Es una línea que va así de manera diagonal. Muchas veces le llamamos así, ¿no? Una línea de ladito, o eso puede ser así, pero es una línea diagonal que cruza. Entonces, los diagonales en un cuadrado se caracterizan por lo siguiente. Entonces, nos van a dar aquí, nos da la infografía, las características de las diagonales en un cuadrado y las características de las diagonales en un rombo. Y dice lo siguiente, son perpendiculares, sí, porque ya vimos que se cruzan. Se cruzan en su punto medio, así es también. Son de igual medida. Después, las diagonales en un rombo tienen las siguientes características. Son perpendiculares, igual. Se cruzan en su punto medio, ahí también vamos bien, pero no son de igual medida, porque no no van a formar los mismos ángulos, aunque sí tengan las mismas medidas. Después nos dicen un ejemplo, un cuadrado cuyas diagonales miden 4 centímetros, se traza de la siguiente manera. Vamos a mostrarlo, bueno, aunque está aquí en su infografía, pero se lo voy a mostrar en la pizarra. Como ven, aquí en la primera figura de la infografía nos vienen dos líneas rectas que se van a cruzar en un punto dado y van a formar una perpendicular. En este caso nos dan las medidas que vendrían siendo de 4, en la primera figura nos lo dan dando de 4 centímetros. Si sus lados y sus ángulos son los mismos, quiere decir que la figura de los 4 lados va a venir lo mismo, pero en el punto medio va a medir de un lado 2 centímetros y del otro lado de la línea otros 2 centímetros formando los 4. Entonces aquí ya en este sentido, bueno, no sale como de manera muy lineal, pero bueno, los formo, los cierro y lo que voy a tener aquí va a ser un cuadrado. Y ya tienen sus lados y sus ángulos y miden lo mismo. Y acá nos presentan lo que viene siendo un rombo. También nos dicen, bueno, este rombo tiene 4 centímetros de largo y tiene 2 de ancho. Entonces, se traza la línea, está trazada la línea vertical y una horizontal, pero van a ser menores. Entonces, tenemos 4 y tenemos 2 centímetros en la horizontal, pero de cada lado va a ser 1 centímetro, que nos va a permitir que es formar el de 2. Entonces, cuando ya hacemos nuestro trazo como tal, ya las juntamos como viene en su infografía. Esta es parte del ejemplo de la infografía. Ya nos las marcan, entonces ya se están formando. Vemos que si mide 4, pero sus lados miden 2, entonces los lados miden 4, pero lo que va a cambiar van a ser los ángulos. Ya el ángulo ya no es el mismo, ya va a ser más pequeño. Entonces aquí es donde se radica la diferencia como tal, tanto en la figura del cuadrado como en la del rombo. Y eso es lo que nos trata o nos intenta decir nuestra infografía. Después nos pasamos a la siguiente página, que es la página 195, y nos dice el ejercicio número 2. Traza los cuadrados y rombos con las diagonales indicadas. Una de las diagonales ya se trazó y nos dan el ejemplo para que nosotros tracemos. Entonces tenemos claro que cuando es cuadrado, sus lados y sus ángulos son los mismos y lo único que tenemos que hacer es trazar las diagonales para poder formar la figura. Las diagonales de 5 centímetros nos las dan aquí y diagonales de 3.8 de una misma figura. Después nos dan las diagonales de 6 centímetros, las diagonales de 5.6, que es lo que tenemos que trazar para poder formar nuestra figura. Y también nada más en la parte baja nos dicen diagonales de 3 y 4 centímetros, diagonales de 7 y 2 centímetros. Y ustedes van a tener que formar aquí sus figuras, que esto es parte de su tarea. Y está sencillo, en realidad no tiene mayor dificultad en la manera en cómo así van a quedarle sus figuras, pero es importante que ustedes las tracen. Está sencillo, les repito. Entonces sí les pido, papás, que estampen su firma
para que los chicos terminen. Y siempre ustedes de que están trabajando y por favor suban sus evidencias al portal. Al final vienen 3, en un ejercicio nada más nos dice contesta a partir de las figuras anteriores y ustedes tendrán que dar respuesta a ese inciso A y B de cuánto miden los segmentos que unen el centro del primer cuadrado con cada vértice. Y nada más van a dar respuestas. ¿Cuánto mide? Nos dicen aquí el centro del primer cuadrado con cada vértice. Entonces es sencillo y esa sería parte de su tarea del día de hoy. Página 194, 195 que trabajamos de su libro Santillana y donde ustedes van a trazar esas diagonales y pues no me resta más que desearles un buen día y espero que esta información les haya sido de utilidad. Ahora sí que hasta la próxima y cuídense mucho.